Continuando con los especiales de ProNoticias, momento de conversar ahora con el ingeniero Esteban Vasconcelos. Él es presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la Asociación Rural del Paraguay. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y aquí atento a ayudarles y poder informarles, por lo menos desde nuestro sector o de lo que estamos sintiendo dentro del sector ganadero Y, actualmente. y precisamente, ingeniero, queríamos conocer de primera mano la situación, que seguro ustedes manejan datos, condición actual de distintos lugares del país. ¿Cómo está la sequía y consecuentemente incendios también en varios puntos? ¿Cómo están los productores a nivel nacional por informaciones que ustedes manejan de filiales y regionales? Sí, la sequía ya es de larga data, venimos desde prácticamente con un déficit de lluvia y por lo tanto déficit hídrico a partir de marzo. Sí. Las condiciones fueron empeorando, ¿verdad? Principalmente en la región del Chaco, donde sin esas lluvias de otoño o de inicio de invierno, iniciamos un periodo, digamos, normal de seca con un déficit hídrico y a consecuencia ya de este periodo que no estamos teniendo lluvia, evidentemente la situación fue empeorando, ¿verdad? Mm. En la región oriental entendemos que también hay un problema de seca, los cultivos están atrasados, digamos las invernadas también empezaron a complicarse al no tener un retorno del pasto con estas lluvias iniciales de primavera. Ujú. Ingeniero, ustedes tuvieron que hacer, los productores ganaderos, digo, traslado de animales, principalmente en la región occidental, por este problema de sequía. Es correcto, es correcto. Ya en el mes de agosto ya empezaron a haber varios traslados de diferentes regiones, en algunos por una problemática de agua y en otros ya por condiciones de pasto, de pasturas, digamos, al haber pocas lluvias, Ujú. evidentemente, como te estaba comentando, las pasturas se fueron quedando y el ganadero se vio obligado a mover, ¿verdad? Tuvimos algunos intentos de lluvia en el mes de septiembre que parecían que nos iban a dar un poco de esperanza, pero esto no ocurrió, nada más aplacó un poco el polvo y obliga a que hoy de vuelta se estén haciendo traslados importantes de ganado. Ujú. Y la situación de los incendios, ¿cómo la están viendo? ¿Hay productores ganaderos afectados con inconvenientes? Porque todo peligra en realidad, no solo la producción ganadera, sino otros bienes materiales también, como las casas, las estancias, el suelo mismo, ingeniero. Es así mismo, es así mismo. La problemática nuestra empeoró desde el sector, principalmente en la región de Bajo Chaco, Ujú. donde tenemos dos o tres regionales, ¿verdad? Como Chaco Sur, como Teniente Martínez, como General Brugués, que es de público conocimiento, con unos niveles de incendio importantes. Y la pérdida para los ganaderos productores de esa zona es muy grande, tanto en pasturas, en los campos naturales quemados, en alambradas, hay activos quemados, ¿verdad? Inclusive, bueno, en algunas de ellas inclusive una desgracia humana, pero Sí. realmente es grande la pérdida, ¿verdad? Ujú. Y en la zona de General Brugués es el fallecimiento de un productor ganadero, ingeniero, ¿verdad? Es así. Así mismo, esa es la información también que recibimos. Y me parece muy importante destacar eso porque el tema de la problemática de la seca y del incendio me refiero porque ya en el mes de agosto nosotros como comisión nos acercamos al MADES Ujú. solicitando un apoyo porque ya veíamos que esta situación de la seca y el déficit hídrico, eh, digamos que ya estaba marcando una problemática importante. Ya nos fuimos a hablar del tema de los incendios, después hubieron otras reuniones con la CEN y otras autoridades. Se solicitó con las regionales del Chaco una línea de acceso rápido y de denuncias de fuego, porque realmente la problemática se veía venir, ¿verdad? Sí. Y también un poco molesto del sector el hecho también de esa campaña
como que parece que el sector agropecuario ganadero hace a propósito el fuego. Ujú. Realmente se nota un desconocimiento de la gente porque tenemos que aclarar que imagínense lo que es para este periodo del año perder pasturas, perder campos, perder alambradas, es un periodo para el sector ganadero y principalmente para Bajo Chaco, un sector de cría, Ujú. de vacas pariendo, teniendo terneros, mortandad de animales. La problemática es importante y la pérdida del sector va a ser muy importante y no es fácil recuperar eso, ¿verdad? Se necesita Sí. mucho tiempo, tienen que las lluvias venir, no es de que la lluvia viene y al día siguiente estamos recuperados, ¿verdad? Los animales tienen su proceso, Ujú. sin desmerecer otra actividad. Esto no es como una industria, como un comercio, que nosotros guardamos la mercadería y sacamos cuando queramos vender. Tenemos que seguir manteniendo, son animales vivos. Y eso tiene su periodo, ¿verdad? Tiene su periodo y tiene su tiempo de pérdida que va a tener consecuencias importantes para el sector. Ujú. ¿Y cuál fue la respuesta de las autoridades en ese acercamiento que hicieron ya en agosto? Y la verdad que hay en las propias normas y las legislaciones sobre el tema del fuego no nos ayudan mucho porque hay una responsabilidad de acuerdo a las leyes de los municipios. Mm. Los municipios muchas veces tampoco tienen condiciones. El MADES tiene también leyes que lo obligan, como la de calidad de aire y otras, digamos, pero realmente la coordinación y los trabajos en conjunto de las diferentes, digamos, de las diferentes autoridades no es fácil, ¿verdad? No es fácil y como yo siempre les digo a ellos, para nosotros es muy importante la prevención de estos incendios, no la solución de estos incendios. Mm. Paraguay tiene que entender que debemos tener nosotros una estructura de prevención cuando los indicadores nos vienen marcando en estas condiciones, entonces ese control va a ser mucho más efectivo, ¿verdad? En la limpieza de los costados de las rutas, la limpieza de algunas áreas alambrados, a lo mejor los perímetros de las ciudades con el campo. O sea, tenemos que ir buscando alternativas para prevenir el problema del fuego. Ujú. Y actualmente la situación, decía antes, ya venía complicándose, en situación bastante difícil por la falta de lluvias. ¿Esto que se está viviendo hoy puede traer sus consecuencias más adelante? ¿Puede llegar a afectar al hato ganadero? ¿Puede seguir afectando al precio del ganado, ingeniero? No sabría decirte el precio del ganado porque definitivamente hay otros factores que influyen sobre el precio, Ujú. pero sí te diría que hay sectores que van a tener problemas solamente en su producción futura. O sea, como te estaba comentando, es un periodo de que las vacas empiezan a tener sus terneros, están Sí. pariendo. Entonces, ese es un carimbo, como le decimos en el sector, o sea, un año de nacimiento complicado para algunos, ¿verdad? Y la recuperación de eso tiene su tiempo, ¿verdad? Ujú. Sumado también a la mortandad, ¿verdad? De ganado que no pudo salvarse el incendio. Y justamente hoy también conversando con dos productores me decían de que sigue habiendo mortandad, seguramente por inhalación de humo, por la problemática de ese ganado afectado, ¿verdad? O sea, pero más que nada es en los niveles de producción y de pasto, ¿verdad? Porque Ujú. nosotros necesitamos las pasturas para nuestro desarrollo y eso, como quiero ser repetitivo en eso, tiene que volver a venir las lluvias Claro. y no es al día siguiente, eso tiene su plazo, tiene su tiempo para que eso se recupere, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación? Antes de la charla me decía que está en la zona de Agua Dulce. ¿Cuál es la situación ahí en su zona de influencia, en la zona cercana? Bueno, gracias a Dios en Agua Dulce estamos sin incendios. Nosotros ya tuvimos la problemática tan grande el año pasado Sí, que es de público conocimiento. sí. Pero este año, gracias a Dios, aquí estamos sin problemas importantes. Creo que hay algunos índices de calor, pero muy pocos y definitivamente hasta ahora, ¿verdad? No estamos con esa problemática, ¿verdad? Ujú. Yo entiendo que la zona de Bajo Chaco es principalmente también el problema que hay muchos campos, hay muchos palmares y son sectores donde bajo las condiciones que hubieron de tanto calor, con un viento norte tan fuerte, ¿verdad? Que estuvieron arriba de 25 o 30 nudos, es muy complicado cuando esos fuegos se inician, ¿verdad?
Mm. Y también hay que tomar en cuenta que más de una ocasión lo escuchamos decir esto a las autoridades y también a algunos referentes productivos, son incendios intencionados. No estoy haciendo referencia a productores, sino a personas que por ahí circulan por la zona, que no son incluso habitantes de esos lugares y no toman conciencia del problema que pueden llegar a generar. Es así mismo. Le escuché en un programa hace unos días al ingeniero Brewer decir de que hay tres formas de iniciar el fuego, ¿verdad? Uno vendría a ser por acciones climáticas, que puede ser Mm, un rayo, ¿verdad? Lo otro es por las basuras que se dejan, los sí. vidrios, las latas que quedan en los campos, que muchas veces con el sol y el calor. Y el otro es el factor humano, ¿verdad? Ujú. Y el humano también realmente puede iniciar los fuegos en gran parte, tal vez inclusive accidentalmente, y habrá algunos que de alguna otra manera pudieron haberlo hecho, ¿verdad? Y van perdiendo el control porque las condiciones son diferentes, ¿verdad? Pero Ujú. en este caso particular, yo estoy convencido que el productor, el ganadero, ¿verdad? Adrede no habrá prendido fuego o realmente es muy difícil porque él sabe las consecuencias de lo que Claro. ya ocurrió, porque esta es nuestra vida, o sea, nosotros sabemos de que esto es una problemática y sabemos cuál es la consecuencia cuando eso se descontrola, ¿verdad? Ujú. Y desde la ARP, desde el sector que le ocupa ahora al frente de una comisión, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están asistiendo a los productores? ¿Hay pedidos también de asistencia, de algún tipo de ayuda? ¿Cómo trabajan en ese aspecto? Sí, nosotros estamos apoyando las solicitudes de las diferentes regionales. La regional Brugués, que fue digamos, la que tuvo el impacto mayor a nivel de propiedades y de incendio, inició una campaña ya hace una semana con apoyo principalmente para los bomberos y en la región de agua, de equipos. Ujú. eh, y lo que hicimos nosotros es sumarnos a eso, sumarnos a ese apoyo. También hay alguna gente que lo están haciendo en forma directa al cuerpo bombero, que es realmente destaco una labor constante, ellos que lo hacen con mucha voluntad, con muchas ganas. Y la idea es apoyarles para que ellos puedan continuar en ese proceso hasta que las lluvias vengan y se vaya disminuyendo por lo menos esta problemática, ¿verdad? Ingeniero, gracias por el tiempo para Canal Pro. Muchas gracias a usted y saludos y atentos para cuando necesiten sin problema. Hasta cualquier momento. Conversábamos con el ingeniero Esteban Vasconcelos, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Forestal de la ARP. Aumento considerable de los focos de calor en Paraguay. Sequía persistente. ¿Cómo afecta a la salud, a la producción y a la economía del país? Análisis con expertos de cada área de los especiales de Pro Noticias. Momento de conversar ahora en los especiales de Pronoticias con el economista Manuel Ferreira. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo para Canal Pro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Omar? Un gran saludo a toda la audiencia de Canal Pro. Bueno, en términos generales, Manuel, te molestábamos para consultar tu opinión en relación a esto que estamos viviendo, que tiene que ver con una sequía muy pronunciada, con incendios, con focos de calor en gran parte de nuestro territorio, sobre todo en la región occidental, tomando en cuenta que está afectando la producción agrícola, hay retraso en lo que tiene que ver con la siembra de soja y también afectando, por supuesto, a la producción ganadera. ¿Cómo puede pesar esto en lo que esperamos que crezca nuestra economía o que por lo menos se recupere a partir del año que viene, Manuel? Bueno, hasta ahora lo que está complicado, Omar, es la safriña en realidad, porque lo que está ocurriendo es, está existiendo un atraso Ujú. en la siembra Sí. y como vos sabés, este es un cultivo, en general los cultivos son de más o menos 120, 130, 140 días. Ujú. O sea, si nosotros, por ejemplo, en soja, que estábamos esperando una siembra a fines de agosto, o que normalmente se hace una siembra a segunda quincena de agosto ya, Sí. para evitar justamente esos calores de enero, donde normalmente se verifica también una sequía importante. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que posiblemente esa sequía
de, de enero nos agarre, por ejemplo, en época de carga de granos. Ujú. Lo que estamos esperando son lluvias generalizadas para poder sembrar, para tener mayor humedad en el suelo. Y lo que se está haciendo es atrasar, posiblemente ya tenemos más o menos 2 meses de atraso. Con 2 meses de atraso estamos hablando ya de cosechas allá hacia fines de febrero, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? Esa ya es una época muy tardía para hacer una siembra de safriña, donde seguramente los más impactados serán la safriña de soja, esta soja de segunda, que en general hacemos más o menos unas 700.000 toneladas año y normalmente es utilizada para semilla, por un lado, y por otro lado, un efecto que se va a notar seguramente en la producción de maíz. Ujú. El maíz se recomienda sembrar más o menos hasta una fecha tope de alrededor del 15 de febrero, que hace que obviamente esté menos expuesto a las heladas. Entonces, posiblemente lo que veamos es que esta safriña de maíz es una safriña que con la expectativa de mayor cantidad de heladas se haga con menor tecnología, con menores costos para el agricultor y sirva básicamente como cobertura del suelo, lo cual también es positivo, ¿verdad? Ujú. En cierta medida. Hasta ahora no vemos todavía un impacto significativo en, en lo que será la producción sojera, sobre todo, que es el principal rubro agrícola, Sí. el año 2021. Pero todo esto quedará obviamente sujeto a lo que pueda pasar en estos días con las lluvias que podamos o no tener y con los atrasos que podamos o no tener, ¿verdad? Ujú. Entonces, hasta ahora la gente sigue esperando y creo que esa es la condición principal, sobre todo en el rubro agrícola. Ujú. Y la situación también es complicada para la ganadería, Manuel. La situación es complicada para la ganadería, sobre todo en zonas del Chaco, ¿verdad? Sí. Estos incendios afectaron sobre todo gran parte de zonas del Pilcomayo, en la zona de General Brugués, donde se sintió el principal impacto. Ujú. Hoy tenemos básicamente campos sin ningún tipo de pasto. Hoy tenemos animales que obviamente están expuestos a esta situación de falta de alimento y se podrían generar grandes mortandades por un lado. Y por otro lado, va a haber necesariamente, esas son zonas criadoras, van a haber necesariamente impactos en las preñeces. El animal normalmente cuando está sujeto a un estrés de este tipo, lo que hace es, obviamente, restringe el celo, la vaca en general, y eso hace que las preñeces disminuyan. Y seguramente si tenés una preñez que disminuye, vas a tener un impacto en lo que le llamamos el carimbo 2, es decir, el Ujú. animal que se va a destetar en el año 2022, donde seguramente va a haber una escasez relativa de animales para engorde, ¿verdad? Ujú. En comparación a otros años, porque zonas como esta zona del Bajo Chaco, que son zonas criadoras en general, van a estar muy impactadas, ¿verdad? Entonces, creo que en el campo ganadero el impacto es de mayor plazo Ujú. que en el campo agrícola, si bien la participación de la agricultura también va a ser menor dentro de la economía del Paraguay, Sí. Y tomando en perdón, de cuenta, la ganadería. sí, y tomando en cuenta, Manuel, que también estamos en este contexto de pandemia, ¿podríamos todavía esperar un buen año en el 2021 en materia económica, Manuel, o todavía nos va a costar levantar la cabeza en ese sentido y esperar proyección de crecimiento o mejor crecimiento a partir del 2022? Y vos sabés, Omar, que esta es una crisis atípica, ¿verdad? Ujú. Es una crisis que no es la crisis normal. Normalmente las últimas crisis, 2009, 2012, 2019 mismo, son crisis que tuvimos vinculados a la caída del sector agrícola, que Sí. básicamente con una sequía te genera una escasez relativa de carga que Ujú. afecta al sector de transporte, al sector logístico, afecta también al sector financiero, afecta a una parte muy importante del sector comercial también, ¿verdad? Lo que va a ocurrir seguramente el año que viene es, esperemos que haya una recuperación del sector de comercio y servicios a nivel urbano, que han sido los sectores afectados. Ujú. Nunca hemos visto una crisis de esta magnitud en esos sectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos gente
que ha sido afectada en su nivel de empleo, gente que ha sido afectada laboralmente. Por tanto, los ingresos de la gente están impactados por un lado. Lo que vemos en este sentido es que la gente privilegia el ahorro por sobre el consumo. Por tanto, vemos, por ejemplo, algunos elementos que son muy interesantes. La gente usa más tarjeta de débito que tarjeta de crédito. Tarjeta de débito responde a lo que tenés en el banco en cuenta corriente o en caja de ahorro. La tarjeta de débito de crédito es una deuda, ¿verdad? Entonces, a pesar de las promociones que han empujado los bancos en general, lo que vemos es una caída bastante significativa en las compras hechas con tarjeta de crédito. Creo que la incertidumbre es la que marca el rumbo en estos casos, ¿verdad? Entonces, hay un privilegio por lo básico. La gente prefiere gastar, por ejemplo, en alimentación o en cosas muy, muy necesarias antes que gastar tal vez en cosas superfluas. De hecho, no hay eventos, entonces no hay fiestas, Sí. la gente no se compra mucho menos ropa, etcétera, etcétera. Ahora, con el fin de este sistema de cuarentena por fases, creo que podemos esperar que de aquí en adelante haya una recuperación. De hecho, todavía lo que estamos viendo es que hay muchas empresas que están muy estoqueadas en mercadería, y al estar muy estoqueadas en mercadería, seguramente las importaciones también se van a ver afectadas por esa situación. Y esto genera un retraso. Vamos a ver, hay que estar pendientes y monitoreando muy de cerca lo que va a ocurrir en los próximos 2 o 3 meses, hasta fin de año más o menos, y ver cómo se reacciona en esta situación de la nueva forma de vivir con el COVID-19, ¿verdad? Y ver cómo reacciona el consumo y reacciona la demanda sobre todo. Creo que en ese sentido, el soporte que le pueda brindar el sector agrícola va a ser de extrema importancia, ¿verdad? Entonces, si es que se complica el año con una mala producción de granos, que todavía, como te decía anteriormente, no está determinada, Claro. entonces la situación podría ser de un rebote bastante menor que el rebote que podríamos esperar de lo contrario. Pero no podríamos llegar a una situación como los años que mencionaste anteriormente, en donde los productores tenían dificultad, por ejemplo, para cancelar sus deudas, para pagar sus compromisos, tuvieron que pedir refinanciación, incluso en muchos casos. ¿No podría llegar a eso, Manuel? Y hoy no estamos viendo eso, Omar. Ujú. Se da cuando la suerte está echada. Y la suerte está echada en el tema agrícola cuando plantaste. Sí. Y acá todavía no se plantó, ¿verdad? O gran parte del área todavía no se plantó. Solamente zonas de Itapúa, al sur del área agrícola, se han sembrado. Yo estimo un 90% de área sin sembrar todavía, ¿verdad? Con tierra preparada, tierra lista y esperando, ¿verdad? Entonces, todavía no tenemos ningún impacto de esa índole. Eso podría ocurrir si es que tenemos una lluvia importante, por ejemplo, y después se verifica una sequía medio prolongada que puede impactar, ¿verdad? Pero esto no tenemos, claro, estamos mirando mucho los pronósticos y parecería ser que tendríamos lluvia hacia el fin de esta semana, y eso podría empezar a ayudar a ver que se empieza a desarrollar esta campaña que está ya muy atrasada. Para dimensionar, Manuel, en detalle lo que estás mencionando, hablabas del comercio y cómo puede repuntar y puede variar ahora con el fin de las fases de la cuarentena. ¿Podrías recordarnos en números el peso que tiene en la economía la producción agropecuaria de nuestro país? Porque ese peso es muy importante para lo que mencionabas, que es el rebote esperado el próximo año. Bueno, cuando hablamos de agricultura, estamos hablando más o menos de alrededor de un 8% de la economía, y estamos hablando solamente de lo que ocurre en el sector primario. La ganadería está en alrededor del 2%. Sin embargo, creo que esa es una forma errada de evaluar. Acá lo importante de evaluar en general sería evaluar qué es lo que ocurre a nivel de toda la cadena productiva, ¿verdad? Esto es lo que es importante. Entonces, Sí. vos tenés menos ganado
y lo que tenés obviamente menos faena en los frigoríficos. Ujú. Al tener menos faena en los frigoríficos tenés menor cantidad de transporte también, tenés dificultades por parte de las distintas partes del negocio en cubrir sus compromisos financieros, tenés menos comercio, menos compra de insumos, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en el sector agrícola, cuando el principal tenedor de carga en Paraguay es el sector agrícola hoy, y el sector agropecuario en general mueven alrededor de 17 millones de toneladas de mercaderías diversas, ¿verdad? Ahí tenemos granos, aceites, harinas, ganado, carne, y todo esto hace que haya un movimiento en la economía que representa alrededor del 35%. O sea, un tercio de la economía se mueve alrededor de esto. Por eso que te decía que si este tercio está afectado por estos eventos climáticos que estamos viendo, seguramente vamos a tener un impacto nuevamente en el crecimiento del año que viene. Manuel, agradecemos tu tiempo para Canal Pro y el análisis que hiciste en los especiales de Pro Noticias. No, por favor, Omar, un gran abrazo y un gran saludo a la audiencia de Canal Pro. Muchas gracias. Manuel Ferreira, economista con nosotros, haciendo un análisis de qué es lo que puede ocurrir, de persistir esta situación en la que estamos actualmente, de sequía, focos de calor o incendios. En los especiales de Pro Noticias, como decía, tenían ustedes el análisis de Manuel Ferreira. Aumento considerable de los focos de calor en Paraguay. Sequía persistente. ¿Cómo afecta a la salud, a la producción y a la economía del país? Análisis con expertos de cada área de los especiales de Pro Noticias. Hasta aquí llegamos con los especiales de Pro Noticias. Una vez más, gracias por acompañarnos. Nuestra cita el próximo sábado a las 21 con más información de primera mano y también, por supuesto, análisis a cargo de los especialistas de cada área.